Hola, buenos días. Yo soy Ismael Traoré. Yo, lo que yo hoy, eh, no sé lo que es Dios, no sé lo que yo voy a decir. Ala. Lo que yo hoy, primero yo digo a periodista, lo siento mucho, perdón, no sé lo que, no sé lo que, ¿cómo se dice? No sé lo que yo ha sido a la gente desea, no sé. Pero que yo he dicho que el periodista estaba hablando algo que no sepa. Yo mismo yo no sepa. Lo que yo he oído hoy, lo que yo he oído ayer, lo que yo sabe no está igual. Periodista, lo siento mucho, lo siento mucho. Lo siento mucho. Y la gente de la Oliva, gracias, lo siento mucho, la gente de la Oliva. Si vosotros no ponéis su mano, vuestra mano dentro de eso, que no se puede ver. No se puede ver. Ahora no quiero nada. Quiero solamente que la gente me ayude para cuidarme, porque lo que yo oye, mi vie en danger. Ma vie en danger. Es porque yo me daba cita muchas veces, yo tengo que ir para sacar mi sangre para hacer analítica. Que sacar mi sangre y también el médico sacaba como 3 botellas, es lo que él sacaba. Que va a hacer analítica. Ya se había vendido antes, no, yo no sabía. Antes yo no sabía. Se ha vendido antes yo no sabía. Es que la Oliva ha ponido su mano dentro de eso que todo ha sacado. Es que primero yo voy a decir, yo no tenía el pasaporte, yo no tenía, cuando tú vas a me preguntar, mi pasaporte está en Marruecos ahí. Es que se brûlé aussi. Se brûlé. Pero dice, perdón, ayúdame, lo siento lo que yo he dicho, lo siento ayúdame, por favor. ¿Cómo se dice? ¿Cómo Unión Europa, Unión África, ayúdame. Ahora yo quiero que me cuida a mí ya está. Que me cuida, porque lo que yo oye no está, porque lo que él estaba diciendo que ha cambiado mi sangre, que luego que yo va a devenir no sé cómo, no sé cómo, que yo va a devenir no sé, yo va a empezar a hacer que, no sé. Vuestro tiene que hacer, por amor de Dios, para ayudarme. Hacerlo por amor de Dios para ayudarme. Hacerlo lo que tiene hijos, que ayúdame. Hacerlo lo que tiene hijas, que ayúdame. Hacerlo lo que tiene familia, amor de su familia. Hacerlo lo que tiene país, lo que ama su país, hacerlo por eso, para ayudarme. Yo quiero que me cuida solo. Que me cuida solo. Que yo va a devenir como antes, la manera que yo estaba. Porque lo que yo oye, que luego que yo va a devenir, no sé. Yo va a devenir como, no sé. Ya se ha venido antes que me da cita para ir al médico, que me da cita para ir al médico. Y también yo he sido compromiso con mi vecino, que mi vecino ha ponido cosas ¿cómo se dice? Mi comida, y también lo cosa de bebida que yo bebía, que porque no tiene, cuando yo sale él pone dentro de eso, cuando yo viene yo bebe eso, yo no lo sepa. Yo no lo sabía. Así ha venido mi. La gente, vosotros tienen que ayudarme. Policía, yo quiero que vosotros mira la primera lista de SEA hasta ahora, que lleva toda la gente que estaba trabajando ahí, y que le pone que ellos tienen que decir la verdad. La Oliva, le siento mucho. Vuestro, gracias, porque si vuestro no tiene vuestro mano dentro de eso no puede, lo que yo hoy no se puede saber,
no se puede saber, no se puede saber, no se puede saber. La niña también me quería, él no me quería, también ella ha llevado dinero también, que para hacer compromiso con mi vecino, y que me manda así, que me manda problemas con la gente, que me manda problemas con la gente. Por favor, ayúdame, ayúdame, mi vida en danger, ma vie en danger, wallahi. Je veux que vous ne m'aidiez, pardon, por favor.